Óptica Cabello y Martínez. La mejor visión con el mejor estilo. Óptica Cabello y Martínez. Contactología óptica ocular. Nuevos modelos en lentes recetados y de sol. Encontrá una amplia variedad de anteojos de las marcas más reconocidas: Sofía Loren, Stetson, Reeve, Rusty, Oshira, Vita, Eclipse, Bull. Óptica Cabello y Martínez. Te esperamos en calle Entre Ríos 333 Sur, entre Santa Fe y Mitre. Teléfono 427-3393. Seguinos en Facebook e Instagram. Óptica Cabello y Martínez. Renovate en San Juan, porque ahora hay una nueva experiencia hipercerámico en un nuevo y moderno showroom con las mejores marcas en pisos, revestimientos, sanitarios y griferías. Renova tu casa y tus espacios. Renova tu vida. Vení a conocernos en Lateral Circunvalación y las Heras Norte de Ciudad. Hipercerámico. Renovate. ¿Vivís en San Juan y todavía no tenés buen internet? En Interredes tenemos la solución para vos. Instala fibra óptica hasta 600 megas. Nadie te da más. Somos la única empresa de internet en obtener el certificado de gestión de la calidad ISO 9001. La mayor velocidad en San Juan. Llámanos al 466-5050 o escribinos por Instagram o Facebook. Interredes, más cerca. Vení a divertirte y ganá en Casino del Bono Park. Promo 2x1 en nuestras pizzas todo el jueves. Variedades seleccionadas para compartir con tus amigos. Ubicanos en Instagram, @Casino del Bono Oficial. Ignacio de la Rosa, 1946, Este. Vitis, casa de bebidas, representantes y distribuidores de las principales bodegas. Todas las semanas promos en vinos y espumantes de primeras marcas. Además, whisky, licores y tabaquería importada. Si pensás pasarla bien, pensá en Vitis. Vitis, casa de bebidas, atravesados por el vino. Encontrá novedades y promociones en nuestras redes. Avanzamos con las obras de los hospitales Dr. Alfredo Rizzo Esparza en Angaco y Aldo Cantoni en Calingasta para seguir acercando la salud a cada rincón de la provincia. Estos centros de complejidad media ampliarán la capacidad del sistema sanitario y garantizarán atención de calidad, evitando traslados innecesarios y mejorando la respuesta ante situaciones de urgencia y demanda cotidiana. Ambas obras, financiadas con recursos provinciales, forman parte de una política sostenida de inversión en infraestructura que apunta a descentralizar la atención y consolidar una red de salud pública más equitativa, moderna y presente en todo el territorio. San Juan Gobierno. Caminamos junto a los emprendedores de San Juan, sembrando sueños y labrando el futuro. Somos Agro y Negocios y llevamos 23 temporadas en Light FM, los sábados de 11 a 13 horas por la 97.3. Tiempo de renovar fuerzas. La mejor época del año es ahora. Primavera 2025. Te invitamos a sentir y vivir momentos únicos. Light FM 97.3 MHz. Vive el momento en que llegan los afectos y las nostalgias. Light FM. Son las 12 de la madrugada con 3 minutos del martes 4 de noviembre de 2025 en Finlandia. Finlandia es un país nórdico que está ubicado en el norte de Europa. Limita con Suecia, Noruega, Rusia. Viven ahí poco más de 5,5 millones de personas. Su capital se llama Helsinki. Finlandés, sueco son los idiomas oficiales. Cubren la mayoría del territorio de Finlandia bosques boreales. También tiene unos 300 lagos con una superficie mayor a 10 kilómetros cuadrados, unos 5.600 lagos también de unas 10 hectáreas y casi 190.000 lagos con una superficie de poco más de 500 metros cuadrados. Fue parte de Suecia
Luego se convirtió en un gran ducado autónomo, siempre perteneciendo al Imperio Ruso, hasta el año 1917, en que declaró su independencia. Fue el primer país de Europa en otorgar a sus ciudadanos el sufragio universal. Hoy ocupa lugares destacados a nivel global, Finlandia, en ítems como educación, competitividad económica, felicidad y prosperidad. Son bastante firmes los esfuerzos que hace el gobierno, es una república parlamentaria, por erradicar la pobreza y defender los derechos de la comunidad LGBT. El laicismo, los derechos de las mujeres y el ambientalismo están también incluidos en los valores culturales y políticos de ese país. La prensa finlandesa, no sé si lo saben, es considerada la más libre del mundo por su transparencia. La afición de los finlandeses por los saunas se asocia con la tradición. La palabra tiene su origen por aquellas latitudes. Bueno, y hablamos de la música. La música folclórica finlandesa se divide en música de danza nórdica y la antigua tradición del canto de poemas. Una figura trascendental de la música clásica es el compositor Jan Sibelius. Y el tango, junto a otros ritmos populares, es famoso también en Finlandia. En 2006, Finlandia ganó el Festival de Eurovisión y hace 2 años, en 2023, ocupó el segundo lugar. El director de cine, que lo recomiendo que vean alguna de sus películas, más famoso que dio Finlandia, se llama Auki Kaurismäki. Es un gran director. Finlandia, las 12 de la madrugada, ya con 6 minutos del martes 4 de noviembre de 2025. Aquí en San Juan, República Argentina, nos disponemos nosotros a empezar un nuevo encuentro. Como todos los días, de lunes a viernes, esto se llama La Isla y empieza así. La guitarra de Luis Salinas nos presenta con su Santa Cruz. De la mano, como todos los días, de Marcelo Silva. Buena semana, Marcelo. Bienvenido. Mi nombre es Antonio Rubia. Estoy invitándolos a que se queden, si les gusta, hasta cerca de las 8 de la tarde. El 3 de octubre de 1906, no sé si sabían, un psiquiatra alemán, Alois Alzheimer, se llamaba, presentó a la comunidad médica un proceso patológico grave de la corteza cerebral. Por eso se recuerda hoy, no el día del Alzheimer, sino ese 3 de octubre de 1906 en que fue presentado en sociedad, por así decirlo, por este médico psiquiatra. Vamos a hacer referencia a eso a partir de la segunda media hora de nuestro programa de hoy, con la visita, con la palabra de un entrevistado, un profesional de la salud. Empezamos con la música. Vamos a escuchar música, por supuesto, de Finlandia, donde ya son casi las 12:10 del martes. Vamos a escuchar, como es ya habitual, 2 obras. Primero, una canción que se llama Misa Urusenion, algo así en finlandés. La traducción al español es
¿Dónde está mi pequeño? Algunos la tradujeron como ¿Dónde está mi amor? Pero la mayoría de las traducciones es ¿Dónde está mi pequeño? Misa Urusenion. La cantante se llama Jenny Vartiainen. Es una canción de 2010 que ganó el disco de oro en Finlandia. La autora de la letra se inspiró en la lectura de poesía erótica de la India. Es la canción más reproducida en la historia de la radio comercial finlandesa. ¿De qué habla esta canción? Porque seguramente que no van a entender la letra, o quizás en una de esas hay alguien ahí que sepa finlandés. Bueno, cuenta la historia de un hombre que está sentado en un balcón. Mientras está sentado allí mirando el cielo, le pide a la brisa del viento y a una estrella fugaz, que no aparece nunca, que visiten a su amada y le digan cuánto la ama. Eso es el resumen un poco de la canción que vamos a escuchar. Y después vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres, dirigida por Sakari Oramo. La versión que vamos a escuchar es la versión coral de Finlandia, del compositor finlandés Jan Sibelius. Sibelius escribió esta sinfonía en 1899. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo? Avivar el patriotismo finlandés y protestar contra la opresión rusa que intentaba cercenar la autonomía del país. Esto fue a fines del siglo XIX. Es parte de una obra más grande. ¿Cómo será la censura? ¿Cómo sería la censura en aquella época, en la época de los zares, que hasta le cambiaron el título? Se llama Finlandia, esta obra musical. Pero ellos le pusieron Felices sentimientos al amanecer de la primavera en Finlandia para evitar la censura de los zares. Bueno, primero entonces la canción ¿Dónde está mi pequeño? Y después la Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres, Finlandia. Näkyy ryhdyin ottamaan, että näen
Manelli, de 25 años, y Tiago Sartú, de 24, son bioingenieros. Desarrollaron una aplicación para ver tumores en tiempo real. La tesis que presentaron lleva por nombre Proyección en realidad aumentada de tumores cerebrales para la planificación quirúrgica. Ganaron uno de los premios del INVAP. Investigación aplicada. Es una empresa estatal, el INVAP, fundada en 1976. Bueno, vamos a contarles esta historia de estos dos ganadores y de qué se trata lo que ellos han creado. Cuenta este informe que es un desarrollo que mejora sustancialmente la calidad de vida de las personas también. Son ganadores, como digo, estos dos bioingenieros de la tercera edición del Concurso Nacional de Tesis de Ingeniería del INVAP. Es un certamen que destaca los proyectos con investigación aplicada en el universo de ingeniería, por supuesto. Bueno, a este concurso nacional, que refleja la potencia transformadora de la tecnología, aplicaron 162 tesis de 16 provincias argentinas. Participaron 47 instituciones públicas y privadas que representaron a 35 carreras distintas. Pero veamos de qué se trata esta startup para neurocirujanos. Como digo, Luciano Manelli, de 25 años, y Tiago Sartú, de 24, son bioingenieros, flamantes ganadores de este primer premio del concurso de INVAP en la categoría grado por la tesis Proyección en realidad aumentada de tumores cerebrales para la planificación quirúrgica. Estos dos jóvenes cursaron la carrera de bioingeniería en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y hoy tienen un nuevo desafío por delante, que es impulsar esta aplicación o startup que se llama Navian. Es una herramienta que logra darle visión de rayos X a los cirujanos gracias a una plataforma que combina realidad aumentada e inteligencia artificial, todo aplicado a la salud. El desarrollo que realizaron junto a Pablo Salmón, cuenta el informe, es pionero en la medicina argentina. Ya les valió un contrato de investigación en el Instituto Fleni, también rondas de financiamiento que lo están buscando en Estados Unidos para escalar el desarrollo, y ya hay un 86% de éxito comprobado en 20 operaciones en quirófano en las que participaron con esta aplicación. Tiago Sartú, uno de los bioingenieros, cuenta que el aporte de Navian es crucial para la medicina. ¿Por qué? Porque reconstruye en 3D las estructuras anatómicas internas de un paciente, como por ejemplo el cerebro, tumores, venas, y proyecta estas estructuras con realidad aumentada directamente sobre su cabeza. El impacto de la aplicación es clave para reemplazar, por ejemplo, los actuales neuronavegadores, cuyo costo supera el $1.000.000 cada uno. El problema que resuelve esta aplicación, en tanto, es evitar que un médico alterne la visión entre la pantalla y el paciente. Según cuentan estos dos bioingenieros, la aplicación se opera desde un iPhone para ver las capas superpuestas de información de las estructuras internas. Bueno, a partir de la realidad aumentada se permite pueden mapear los médicos las imágenes de resonancia magnética como
un GPS, por ejemplo. Actualmente los neuronavegadores requieren de hardware dentro del quirófano y tecnología infrarroja que permita a las cámaras generar el marco estereotáxico, así se llama. Bueno, el desarrollo argentino va a permitir reemplazar acciones manuales a través de la inteligencia artificial, es decir, configurar una especie de avatar de la lesión, optimizar el tiempo de los profesionales y, en esto hacen hincapié, ahorrar más del 80% del costo del dispositivo. Y lo más importante, llegar a todos los hospitales de la República Argentina. Muchos hospitales de la región, cuentan ellos, no tienen los sistemas de navegación quirúrgica por el costo elevado. Bueno, con este desarrollo quieren reducir esa brecha tecnológica y ofrecer una herramienta accesible y eficaz para mejorar la seguridad de las intervenciones. Lo último que les cuento sobre esto, estos dos jóvenes bioingenieros, Luciano Manelli y Tiago Sartú, de 25 y 24 años, asisten regularmente a operaciones en el sanatorio Fleni, bajo la supervisión médica del director del departamento de neurocirugía del Fleni, que se llama Andrés Servio y que es también director de la tesis. Esta validación práctica, destaca el informe, se realiza bajo estricta confidencialidad. En el aire, Light FM 97.3 MHz. Hay un lugar en San Juan donde el vino se disfruta a otro nivel. Pruina, tienda de vinos. No solo encontrás la mejor selección de vinos locales, sino que también podrás degustarlos con nuestros ya famosos vinos por copa. Vinos únicos, bodegas jóvenes y etiquetas que sorprenden. En un ambiente pensado para vinófilos como vos. Pruina, tienda de vinos. Lleva o toma un buen vino sanjuanino. Te esperamos en Aires Village Street Mall, calle Manuel Zavalla, antes de Col, Rivadavia, @pruina.tiendadevinos. Empezá a ahorrar hoy mismo con energía solar. En Electrónica Centro tenemos paneles y termotanques solares con asesoramiento gratis para que elijas lo que realmente necesitas. Visítanos en calle Salta 527 Sur, entre Córdoba y General Paz, o llamanos al 421-1531 y un profesional te asesorará gratuitamente. Horario corrido de 9 a 17, sábados de 9 a 13. Electrónica Centro. Invertí en energía limpia y ahorrá desde el primer día. Estudia en La Nacional, universidad pública, gratuita y de calidad, formando ciudadanos y ciudadanas en la provincia de San Juan. Desde hace más de 50 años, la Universidad Nacional de San Juan vinculada con nuestra provincia, creando espacios, generando investigación, ciencia, tecnología. Universidad Nacional de San Juan, generando oportunidades para cada uno y cada una de los ciudadanos y las ciudadanas de San Juan. Vive el momento en que llegan los afectos y las nostalgias. Light FM. Les contaba al principio que hoy, 3 de octubre, pero de 1906, el psiquiatra alemán Alois Alzheimer, que murió muy joven, a los 51 años, nació en 1864 y murió en 1915. Alzheimer presentaba un 3 de octubre a la comunidad médica un proceso patológico grave de la corteza cerebral. Este anuncio
está considerado la primera descripción de la demencia de este tipo. Augusta Dieter, alemana, es considerada la primera paciente con esta enfermedad, Alzheimer. Ella murió el mismo año en el que este psiquiatra dio a conocer a la comunidad médica este informe. Después algunos médicos han cuestionado el diagnóstico que se dio después de la muerte de Augusta Dieter. Leucodistrofia, dijeron los médicos, no Alzheimer. Otros dijeron demencia vascular, que es un accidente cerebrovascular. Bueno, vamos nosotros a escuchar hoy aquí a un neurólogo sanjuanino, especialista en neurorehabilitación, contestar algunas de nuestras preguntas. Estoy hablando del doctor Fernando Márquez. Se tomó un tiempo el doctor Márquez para nosotros y nos respondió algunas de las preguntas que tenemos para hacerle. Por ejemplo, la primera, ¿qué es? ¿Cómo definiría el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que afecta principalmente a la memoria, el pensamiento, el lenguaje y otras funciones cognitivas. En términos simples, es una patología del sistema nervioso central en la que las neuronas, que son las células que permiten que el cerebro procese y comunique información, comienzan a dañarse y a morir gradualmente. Desde el punto de vista biológico, el proceso de la enfermedad está impulsado por la acumulación anormal de dos proteínas. Una que se llama beta amiloide, que se deposita entre las neuronas formando placas, y la tau fosforilada, que se acumula dentro de las células en forma de ovillos. Existen otras proteínas, pero estas son las dos más importantes. Estos depósitos lo que producen es interrupción de la comunicación entre las neuronas, alteración del metabolismo y el funcionamiento de las neuronas, y desencadenan una cascada inflamatoria, se llama, que termina afectando las redes de conexión entre las neuronas. Y con el tiempo esto se traduce en un deterioro cognitivo progresivo que va mucho más allá de los olvidos ocasionales, digamos. Y lo que sucede clínicamente suele comenzar con dificultades en la memoria reciente, es decir, problemas para retener información nueva, repetir preguntas o perder objetos con frecuencia. Y más adelante aparecen alteraciones ya en otros dominios cognitivos, que pueden ser el lenguaje, la orientación, la capacidad para realizar algunas tareas complejas o tomar decisiones. Ya por ahí en etapas avanzadas compromete también la conducta, el juicio, el control emocional o de los impulsos, la autonomía funcional y la independencia. Y un aspecto clave es que hoy entendemos que el Alzheimer no comienza cuando aparecen los síntomas, sino esto sucede mucho antes, incluso décadas antes, en lo que llamamos la fase preclínica. Y esto ha cambiado por completo la forma en que la abordamos. Ya no hoy como una enfermedad que llega con el envejecimiento, sino como un proceso biológico que tiene una larga evolución, en la que la detección temprana y la intervención preventiva pueden marcar una diferencia muy grande. Desde lo humano, el Alzheimer también nos interpela no solo porque afecta a la persona que lo padece, sino al entorno, a la familia, a los cuidadores de la comunidad. Y aunque la enfermedad comprometa la memoria, no borra, o sea, es importante que sepamos que no borra la identidad ni las emociones, ¿sí? Las personas con Alzheimer siguen sintiendo, disfrutando, reconociendo gestos y afectos. Y por eso el abordaje más allá de lo médico debe contar con un acompañamiento empático y la adaptación del entorno, que son parte esencial del tratamiento. Le preguntamos también al doctor Márquez si la edad, la genética influyen. ¿Dónde está el origen del Alzheimer?
El Alzheimer tiene un origen multifactorial, es decir, no hay una sola causa, ¿sí? En la mayoría de los casos se produce por la interacción de factores biológicos, genéticos, ambientales, que a lo largo del tiempo van afectando la estructura y el funcionamiento del cerebro, como mencionaba recién. El factor de riesgo más importante históricamente estudiado es la edad. A medida que vivimos más años, las neuronas también envejecen más y se vuelven más vulnerables a la enfermedad. Sin embargo, envejecer no significa desarrollar la enfermedad. El envejecimiento normal puede traer olvidos, pero no causa una pérdida progresiva de la memoria ni altera la autonomía. Otro componente, muy importante es, la genética, aunque en distintas proporciones. Hay formas hereditarias llamadas familiares que son poco frecuentes y se deben a mutaciones específicas en algunos genes en particular, pero la verdad que son muy infrecuentes y suelen aparecer en edades muy tempranas, antes de los 60 años, y representan menos del 1% de los casos. En cambio, la gran mayoría, el 99% de los casos, son formas esporádicas, donde la genética no determina que uno vaya a padecer la enfermedad, sino que nos predispone un poco más si tenemos un antecedente. Pero repito, eso no quiere decir que sí o sí vayamos a padecer la enfermedad si tenemos un familiar que la ha tenido, más aún cuando esto ha sido después de los 65 años, ¿sí? Hay un gen específico que también nos predispone, que aumenta el riesgo, pero no nos define, digamos, que esto vaya a suceder sí o sí. Algunas personas con ese gen nunca desarrollan la enfermedad. Este es, otro gen que está asociado a las formas tardías. Antes mencioné que habían algunos, pero en las formas familiares y tempranas. Pero además de la edad y la genética, influyen otros factores de la salud y del estilo de vida, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el colesterol, el tabaquismo, el sedentarismo, el aislamiento social. Entonces, una forma de pensarlo por ahí, para que sea más sencillo, es pensar que lo que daña el corazón también daña el cerebro. Y al revés, ¿sí? Mantener una buena salud física y emocional nos protege nuestras conexiones neuronales. Y otro aspecto clave es la reserva cognitiva, que es la capacidad del cerebro para resistir a los daños. Las personas con mayor nivel educativo, mayor actividad intelectual constante o vida social activa tienden a desarrollar síntomas más tarde, incluso teniendo los mismos cambios cerebrales. Esto nos muestra que el cerebro no es un órgano pasivo, sino que puede adaptarse y compensar si lo seguimos estimulando, ¿sí? La regeneración neuronal y las nuevas conexiones neuronales siguen sucediendo a lo largo de toda la vida. Otra pregunta que le hicimos al doctor Márquez, neurólogo especialista en neurorehabilitación. Se habló de campañas de prevención. La pregunta es, ¿puede prevenirse el Alzheimer? ¿Cómo, en todo caso? Hoy en día la evidencia científica muestra que hasta un 40% de los casos de demencia podrían prevenirse si actuamos en lo que se llaman los factores de riesgo modificables a lo largo de toda la vida. ¿Cómo hacemos? Bueno, trabajando sobre los hábitos de salud cerebral, ¿sí? Mantener una vida físicamente activa, con ejercicio aeróbico regular, caminar, bailar, andar en bicicleta, nadar, ¿sí? Todo lo que mejora la circulación sanguínea también favorece la oxigenación y el metabolismo cerebral, ¿sí? La alimentación saludable también es fundamental. La llamada dieta mediterránea, que es rica en frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva y pescado, reducen la inflamación y lo que se llama el estrés oxidativo, y que estos son procesos claves en el envejecimiento cerebral, ¿sí? Y por supuesto los factores de riesgo, controlar los factores de riesgo cardiovascular que ya había mencionado, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la obesidad, ¿sí? Y otros pilares fundamentales son la actividad cognitiva o mental y social, ¿sí? De hecho, está demostrado cómo el tamaño del cerebro el volumen del cerebro es radicalmente distinto a las personas que tienen más actividad mental y social, y esto es específicamente marcado en las zonas que están involucradas en la memoria, ¿sí? Incluso
incluso hacer actividades que fomenten la creatividad también protegen contra el envejecimiento cerebral, ¿sí? Entonces aprender cosas nuevas, leer, estudiar, tocar un instrumento, aprender un idioma, participar en actividades grupales o mantener conversaciones estimulantes son ejercicios fundamentales para nuestras redes neuronales. Y el aislamiento social y la falta de interacción con otras personas es tan dañino como el sedentarismo, ¿sí? Y otro factor clave es el sueño también. Dormir mal o dormir poco altera los mecanismos de limpieza del cerebro, que son los que eliminan las proteínas tóxicas, ¿sí? Donde se acumulan en el Alzheimer y otras patologías, ¿sí? Y la pérdida auditiva, por ahí es algo que no se tiene muy en cuenta, y sabemos que hoy un gran porcentaje de las demencias podrían reducirse si actuamos sobre este tema, y también la pérdida visual, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos en la misma línea, ¿no? Saber que la prevención del Alzheimer empieza como una enfermedad décadas antes, ¿sí? No hay una pastilla mágica, entonces la clave es empezar antes, mantener la mente activa y cuidar la salud integral. ¿El Alzheimer es la causa de la demencia? Le preguntamos al doctor Márquez, ¿o van separados? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque muchas veces se usan como sinónimos y no son sinónimos, ¿sí? La demencia no es una enfermedad en sí, sino que es un síndrome clínico, o sea, es una descripción de un conjunto de síntomas que afectan las funciones mentales y la vida diaria de la persona. Es decir, la demencia, cuando decimos que una persona tiene demencia, decimos que tiene un deterioro cognitivo, es decir, una pérdida de sus funciones mentales lo suficientemente grave para no poder ser autónoma e independiente, ¿sí? O sea, que esa persona básicamente no puede vivir sola. Si la dejamos vivir sola, no podría sobrevivir. Eso es una demencia. Ahora, hay muchas causas de demencia y la más común es la enfermedad de Alzheimer. 6 o 7 de cada 10 casos de demencia son por enfermedad de Alzheimer. Pero existen otras, como la demencia vascular, que es causada por pequeños infartos cerebrales repetidos a lo largo de toda la vida, o puede ser otro ejemplo, la demencia frontotemporal, que afecta primero la conducta y el lenguaje, y esta es la causa de demencia más común antes de los 65 años. Y también existen otras como la demencia por cuerpos de Lewy, que los pacientes tienen otros síntomas como parkinsonismo, digamos, algunos síntomas similares al Parkinson, y síntomas visuales como alucinaciones, otras más, ¿no? Incluso también hay otras causas de demencia reversibles que pueden estar vinculadas a déficits nutricionales o metabólicos, ¿sí? Que siempre cuando estudiamos a un paciente lo tenemos que descartar con un laboratorio de sangre. Pero la diferencia del Alzheimer con las otras demencias es que la patología subyacente es específica de esta enfermedad, como les decía, está vinculada a beta amiloide y tau, y otras proteínas, y eso la hace diferente, ¿sí? ¿Cuáles son? Sabemos que hay muchos, pero si queríamos saber algunos por lo menos, y si estábamos en lo cierto o no, ¿cuáles son los estigmas asociados a esta enfermedad a los que se ve expuesto un paciente con Alzheimer? Bueno, esta es otra pregunta muy importante. De hecho, la Alzheimer Disease International, que es una sociedad importante, digamos, vinculada a trabajar por el Alzheimer, el año pasado el tema de trabajo era el estigma, ¿sí? Porque esta enfermedad está muy cargada de estigma, ¿sí? Y eso puede ser a veces más incapacitante que la propia enfermedad, ¿no? El primer estigma es de creer que una persona con Alzheimer ya está o que deja de ser quien era, ¿sí? Esa mirada, que si bien se entiende desde el miedo, es profundamente injusta, ¿no? Porque si bien la memoria puede deteriorarse, la persona sigue ahí, se siente, se emociona, reacciona, busca y requiere afecto, reconoce a veces rostros familiares.
mucho más tiempo del que lo imaginamos, ¿sí? Y un estigma también muy frecuente es el aislamiento social, que a su vez decíamos, bueno, les comentaba que es un factor de riesgo, ¿sí? Muchas familias, a veces por vergüenza o por falta de comprensión del entorno, tienden a ocultar la enfermedad. El paciente deja de participar en actividades, se reduce la vida social y eso obviamente acelera el deterioro. Por eso lo que más ayuda no siempre es un medicamento, sino la inclusión y la empatía, digamos, y la compasión. Poder seguir yendo a un centro, poder participar de una conversación, encontrar formas de que las personas se sientan útiles, ¿sí? Hoy en día la tendencia incluso en los estudios de investigación es involucrar a personas con demencia que participen como investigadores hasta en los estudios de las enfermedades vinculadas a la demencia. O sea, a ese punto se está tratando de trabajar para fomentar la inclusión. A veces, digamos, el entorno es más discapacitante que las enfermedades en sí. ¿Cuáles serían las actividades recomendadas, escuchando lo que escuchamos del doctor Fernando Márquez? ¿Cuáles serían las actividades recomendadas para estimular la memoria, retrasar el deterioro, teniendo en cuenta que hasta el momento no existe cura? Les mencioné un poco antes que el cerebro no es un órgano físico, sino que es un sistema dinámico que es capaz de adaptarse y generar nuevas conexiones. Y eso se llama neuroplasticidad, es la base de la estimulación cognitiva, ¿sí? Cuando hablamos de estimular la memoria, no nos referimos solo a ejercicios de lápiz y papel o crucigramas. La memoria se protege manteniendo el cerebro activo, digamos, de manera más global, no solo una parte, y eso incluye el movimiento, las emociones, las relaciones sociales, la curiosidad intelectual, ¿bien? Y desde el punto de vista médico, las actividades más efectivas son las que combinan varios niveles de estimulación, ¿sí? Como les decía, a bailar, aprender un idioma, tocar un instrumento, cocinar. Todas estas tareas integran memoria, coordinación, atención y emociones, ¿sí? Y obligan al cerebro a formar nuevas conexiones. Incluso actividades simples como leer en voz alta, cantar, conversar con alguien tiene un impacto directo sobre las redes cognitivas y emocionales, ¿sí? Y bueno, por supuesto la actividad física es fundamental, ¿sí? Mover el cuerpo mejora la circulación cerebral, favorece la liberación de factores neurotróficos, ¿sí? Que estimulan el crecimiento neuronal y reducen el estrés, que bueno, es un gran enemigo de la memoria, ¿no? Y de hecho en muchos estudios caminar todos los días media hora tiene un efecto más potente sobre la función cognitiva que cualquier suplemento. Y bueno, otro aspecto clave, lo mencioné también, es el sueño. Dormir bien no solo mejora la memoria inmediata, sino que protege contra el deterioro cognitivo a largo plazo. Está más que demostrado en muchos estudios. Y nuevamente, bueno, no puedo dejar de hacer hincapié en los vínculos emocionales y sociales, ¿sí? Las personas que se mantienen conectadas, que tienen un propósito, que se sienten parte de la comunidad, tienen menos riesgo de deterioro cognitivo. Y también algunas cuestiones que pueden estar vinculadas a nuestra rutina, tener una rutina variada y significativa, que no quiere decir llenarse todo el día de actividades, sino elegir aquellas que despiertan interés, placer y sentido personal, es muy importante. O sea, no hay una píldora para la memoria, pero sí hay hábitos que la fortalecen cada día. O sea, la mejor gimnasia cerebral siempre va a ser tener una vida con un propósito. Le preguntamos también al doctor Fernando Márquez, por si recién llegan a la sintonía de la radio, es neurólogo, especialista en neurorehabilitación, estamos hablando de Alzheimer. Si la estructura pública de salud, sobre todo aquí en San Juan, ofrece hoy la atención que quienes sufren esta enfermedad requieren, que hay, que falta en todo caso. La enfermedad de Alzheimer es hoy en día considerado un desafío de salud pública y
y para nuestra sociedad también, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 55 millones de personas en el mundo que viven con demencia y cada año se suman 10 millones de casos nuevos, ¿sí? Y sabemos que para el 2050 esa cifra se va a triplicar en los países de medianos y bajos ingresos de la región, digamos, como Latinoamérica. Bien. Y lo otro es que por cada persona con demencia se estima que hay al menos un cuidador afectado directa o indirectamente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y muchos países desarrollados, los cuales el envejecimiento poblacional ha ido más acelerado que en nuestra región, ya han tenido dificultades, digamos, como sistema de salud, digamos, y desde el Estado para abordar la problemática. Por ende, respondiendo a la pregunta si la estructura pública de salud ofrece hoy la atención para esta enfermedad, y la respuesta es parcialmente. Han habido muchos avances, pero necesitamos hablar más de esta enfermedad, incluso que la sociedad se involucre, porque este problema nos interpela a todos, ¿sí? Como decíamos, por ahí las personas con demencia, digamos, están más afectadas, digamos, por el entorno que por la propia enfermedad. Y desde el punto de vista específico del sistema de salud, por ahí hace falta tal vez articular mejor los distintos niveles de atención y fomentar el desarrollo de unidades de memoria. En el Hospital Rawson estamos trabajando en eso. Hay un consultorio de memoria en el cual pueden pedir los turnos. Se desarrolla los días martes. Y estamos tratando, bueno, de digamos, articular con otros niveles de atención, las zonas más periféricas, para poder, digamos, abordar mejor este problema, ¿sí? Pero todavía creo que nos falta mucho y hay mucho por mejorar. Por último, nos deja este mensaje el doctor Fernando Márquez: ya hay tratamientos que retrasan los síntomas del Alzheimer, que eliminan las proteínas del cerebro. Y lo otro es que el diagnóstico cambió, ahora puede diagnosticarse con un análisis de sangre, así nos lo explicaba. Bueno, existen algunos avances muy importantes en la enfermedad. En una pregunta se mencionó el tema de la cura, por ahí depende que uno considere curar las enfermedades, ¿no? En medicina hay pocas enfermedades que se curan, pero la mayoría se tratan. Por ejemplo, la hipertensión no tiene cura, pero tiene un tratamiento. Y es probable que esto sea lo que va a suceder en los próximos años, o que ya está sucediendo en otros países con la enfermedad de Alzheimer, porque el año pasado se publicó un artículo científico muy importante que establece que la enfermedad ya no se diagnostica en base a los síntomas, sino que el criterio para diagnosticarlo es biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno detecta en sangre con un análisis las proteínas, digamos, que se depositan en el cerebro, uno ya está en condiciones de decir que esa persona tiene Alzheimer, independiente de que tenga o no tenga síntomas. Y si bien esto puede sonar un poco fuerte, porque justamente hablábamos del estigma de la enfermedad, con el tiempo es probable que suceda que desdramaticemos un poco la enfermedad y entendamos que podemos tratarla antes. ¿Y por qué esto es muy esperanzador? Porque ya hay fármacos que se les llaman modificadores de la enfermedad, que eliminan las proteínas que se depositan en el cerebro, y se está viendo que pueden generar algunos cambios positivos en los síntomas clínicos, pero que al eliminar las proteínas se cree que es probable que con el avance de la enfermedad, o sea que las personas que reciben el tratamiento porque se les diagnosticó tempranamente, con el paso de los años desarrollen muchísimos menos síntomas de los que desarrollarían si no recibieran estos tratamientos, porque las proteínas no van a estar depositándose. Estos fármacos son anticuerpos monoclonales
y bueno, ya están aprobados por lo que es la FDA, que es el órgano que regula la aprobación de medicamentos en Estados Unidos, y por el órgano que regula la aprobación de medicamentos en Europa también. Es decir, hay gente en el mundo que ya está recibiendo estos fármacos, con algunos resultados esperanzadores, ¿sí? Ojalá y lleguen esos fármacos con resultados esperanzadores, según nos contaba Márquez, para, bueno, coadyuvar en esta tarea de combatir el Alzheimer. Reitero, hemos escuchado los conceptos del neurólogo especialista en neurorehabilitación Fernando Márquez, porque hoy, 3 de octubre, pero de 1906, el psiquiatra alemán Alois Alzheimer presentó a la comunidad médica un proceso patológico grave, así lo calificó, de la corteza cerebral. Este anuncio es considerado la primera descripción de la demencia de este tipo, el Alzheimer. Con esta música ponemos punto final a nuestro encuentro de hoy desde aquí, desde la isla. Marcelo Silva en el control de los sonidos, la edición hoy. Muchísimas gracias, Marcelo. La puesta en el aire de la señal de la radio, como siempre digo, me olvidaba de eso, de la señal de Light para todo el mundo. Soy Antonio Rubia, estoy invitándolos a ustedes junto a la música que nos acompaña. Siempre lo decimos, damos los créditos cuando empezamos, pero también cuando terminamos. Es la música que gentilmente nos cedió, o cuyos derechos gentilmente nos cedió Maximiliano Barrena. Y junto con la música, las luces de la isla comienzan a apagarse. Se van a encender nuevamente mañana a partir de las 7 minutitos más de las 7 de la tarde. Gracias por todo, que la pasen muy bien y si les gustó, aquí los esperamos. Hasta luego, buena noche. Mis pies, destrozo sobre lo que ves. 2025, un año al revés. La radio canta lo que es. La radio que te gusta está con vos, está con vos, está con vos, está con vos.